Buen día chicos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bueno, espero que sí. Vamos a trabajar un poquito ahora con el PowerPoint que les envié la semana pasada. Vamos a entrar en algunos puntos esenciales, ¿sí? No vamos a trabajar todo. La idea es que trabajemos en este video con eso, para sacar dudas. Siempre que tengan duda, no duden, va a decirlo, en enviarme un mail que ya les di, escribir por medio de acá del canal del que tengo, ¿sí? O por Blended. ¿Sí? Las dudas que tengan, escríbanmela y yo los voy a enviar. Bueno, hoy va a ser la explicación del video. Y ya el jueves vamos a subir otra parte de los contenidos que habla sobre la clasificación de los seres vivos. Y una vez finalizada esa parte, ya mandaré una actividad para que vayan resolviendo, ¿sí? Hablando de actividades, espero que estén haciendo las actividades, me las envíen, tienen distintos medios para enviarla, así que espero por favor que vayan avanzando, porque ya dentro de poco, si no se le vaya acumulando, quiero decir, ¿está? Bueno, vamos a arrancar con el PowerPoint. Tengo acá una pequeña pizarra, no sé si se ve bien, se nota, pero una pizarrita casera hecha por el profe, así que vamos a ver cómo seguimos y si puedo explicar algo de este lado, ¿sí? Bueno, características de los seres vivos, el PowerPoint, ¿sí? Habíamos comenzado con la complejidad molecular, ¿sí? Nosotros estamos formados por átomos, moléculas y a su vez una sustancia más grande que son las biomoléculas, ¿sí? Los átomos, como habrán visto en el PowerPoint, son el carbono, el hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno, que son los elementos que más encontramos en los seres vivos, ¿sí? Estos átomos van a formar moléculas, una molécula de agua, una molécula de oxígeno, una molécula de dióxido de carbono, ¿sí? Todos estos elementos son esenciales en los seres vivos, ¿sí? Y hablamos de unas sustancias mucho más grandes que son las denominadas biomoléculas. Bien, las biomoléculas las podemos clasificar en dos tipos. Dijimos en las inorgánicas y en las orgánicas, ¿sí? Biomoléculas las clasificamos en inorgánicas y en orgánicas. Bien, las biomoléculas inorgánicas, ¿sí? Son el agua, los gases y las sales minerales que vamos a encontrar en los seres vivos. Y las biomoléculas orgánicas vamos a encontrar cuatro, ¿sí? La primera de todas son los hidratos de carbono, ¿sí? Son los azúcares o los glúcidos, que lo van a encontrar con esos nombres también, ¿sí? ¿Qué función cumplen los hidratos de carbono en los seres vivos? Cumplen la función de aportando energía rápida para que podamos consumirla en el momento, ¿sí? Un ejemplo es cuando un atleta tiene que ir a competir y su alimentación se basa en hidratos de carbono. ¿Para qué? Para que esa energía que contiene esos hidratos de carbono se consuman rápido en la competencia, ¿sí? Luego tenemos los lípidos, ¿sí? Lípidos que son las grasas y los aceites. Bien, las grasas provienen de los animales y los aceites provienen de los vegetales o de las plantas. ¿Está? ¿Qué función cumplen los lípidos? La función de almacenar energía como reserva. ¿Está? Almacena energía como reserva. Una vez que nosotros utilizamos la energía de los hidratos de carbono, vamos a utilizar la energía de los lípidos. Bien, las proteínas, la tercera biomolécula que vamos a encontrar, ¿sí? Es una biomolécula importante para las estructuras, ¿sí? De nosotros, de los seres vivos,
para las estructuras y para el funcionamiento, ¿sí? Van a haber distintas proteínas que van a formar estructuras y otras proteínas que van a tener una determinada función dentro de nosotros, ¿sí? Un ejemplo de una proteína que forma estructura, la quitina, ¿sí? La quitina es una proteína que va formando la uña. Y por último, no menos es muy importante en realidad, son los ácidos nucleicos, ¿sí? Que estos ácidos nucleicos contienen la información genética y hereditaria, ¿sí? Bueno, vamos a la siguiente característica, ¿sí? Hablamos de los niveles de organización. Bien, niveles de organización, ¿sí? Nosotros los seres vivos nos organizamos en diferentes niveles, ¿sí? Cada nivel va a tener una propiedad emergente. ¿Qué quiere decir? Que es una propiedad que sale, ¿sí? Por la interacción de los niveles anteriores. Bien, en los seres vivos vamos a encontrar 4 niveles de organización, ¿sí? Vamos a encontrar el nivel celular, que es el nivel más básico y estructural de los seres vivos. En este nivel van a empezar a surgir, o empieza a surgir la vida, ¿sí? Surge o se constituye la vida. El siguiente nivel es el nivel de tejidos. El nivel de los tejidos, son uniones, ¿sí? O un conjunto asociado de células, que estas células van a tener la misma función, ¿sí? Una función en común. Un ejemplo que le habíamos puesto en el PowerPoint es el tejido muscular, pero también puede ser un tejido óseo, ¿sí? Que van a formar los huesos. Luego de los tejidos viene el nivel de órganos, ¿sí? Acá los distintos tejidos cumplen una función principal, ¿sí? Por ejemplo, el estómago es un órgano, ¿sí? Puede ser el estómago, puede ser el corazón, puede ser el hígado, puede ser un pulmón, ¿sí? Cualquier órgano, ¿está? Y por último es el sistema de órganos. Ya, ¿sí? Todos los órganos van a formar un sistema y van a realizar funciones integradas, ¿sí? ¿Qué quiere decir integrada? Cada órgano va a realizar una función, ¿sí? Van a estar integrados porque van a trabajar en conjunto, ¿está? Y un ejemplo que habíamos puesto es el sistema digestivo, ¿sí? ¿Está? Bien, así como es el sistema digestivo, puede ser el sistema respiratorio, el sistema óseo, el sistema muscular, ¿está? Tenemos distintos sistemas en nuestro organismo, que lo vamos a ver más adelante. Bien, también habíamos puesto unos niveles, ¿sí? Que estos niveles lo vamos a ver mucho más adelante, casi al finalizar esta unidad de los seres vivos, que son los niveles de individuos, población, comunidad, ecosistema y biosfera, ¿sí? Entonces todos estos niveles van a ver que van de menor a mayor, ¿sí? De menor complejidad a mayor complejidad, ¿sí? El menor de todos, recuerden, es el átomo, y el último, que no lo vimos, pero que lo vamos a ver más adelante, es el nivel de biosfera. Bueno, pasamos a las siguientes características, que son las células, ¿sí? La célula es la mínima unidad de vida capaz de realizar funciones vitales y de formar estructuras. Las células, ¿sí? Recuerden, encontramos siempre dos tipos de células, ¿sí? Las procariotas y las eucariotas. ¿Está? Pero, si bien son diferentes, estas células tienen 3 características que son comunes.
La primera de todas es la membrana plasmática, que la separa del medio y permite la entrada de entrada y salida de sustancias. Luego tenemos el citoplasma, que es el interior de la célula, que está en el interior de la célula, que están conformados por agua, y en el citoplasma ocurren las reacciones químicas o las funciones celulares. Y por último vamos a encontrar el material genético, el ADN, ¿sí? Este está contenido dentro de la célula, ¿sí? Y contiene la información genética. Bien, hay organismos que están formados por una sola célula y son los organismos que se llaman unicelulares, y después tenemos organismos que son que están formados por muchas células y se denominan pluricelulares, ¿sí? Las células, los unicelulares, perdón, ejemplos de ellos tenemos las bacterias, y en los pluricelulares tenemos los animales, las plantas, ¿sí? Y muchos hongos. Bien, hablábamos de que había dos tipos de células, las procariotas y las eucariotas. Sí, si bien comparten las mismas características que vimos hace un ratito, tienen diferencias, ¿sí? Ya se van a la diapositiva que está en la imagen, van a ver que son de distintas formas, ¿sí? Y se van a dar cuenta del material genético. El ADN es, creo yo, a mi entender, la primera gran diferencia que tienen ellos, ¿sí? En las procariotas el ADN va a estar disuelto, ¿qué quiere decir? Libre, ¿sí? No, dentro de la célula, perdón. Y en la eucariota el material genético va a estar contenido, va a estar todo metido dentro de un núcleo, ¿sí? Bien, otra diferencia que encontramos, que en la procariota no hay organelas, ¿sí? Pequeños órganos, organelas, y en la célula eucariota vamos a encontrar muchas más células, organelas. Así que bueno, en la célula procariota son las que forman las bacterias, y la eucariota es la que presentan los demás seres vivos, ¿sí? Animales, plantas, hongos. ¿Está? Bien, dijimos que hay células procariota y eucariota, y la eucariota a su vez también se divide en dos. ¿Está? Vamos a encontrar en la célula animal y la célula vegetal. Vegetal, ¿sí? A ver si me sale el dibujito. Célula eucariotas. Vamos a probar. Bueno, sería algo así, ¿sí? Más que nada para que vean la conformación de cada una, ¿sí? La célula animal, la vegetal, ¿está? ¿Sí? Sería algo así la conformación. Luego van a tener muchas organelas dentro de ellos, ¿sí? Van a encontrar, por ejemplo, a ver, organelas, el retículo endoplasmático liso, el retículo endoplasmático rugoso, van a encontrar mitocondrias, van a encontrar el núcleo, van a encontrar membrana celular, van a encontrar el complejo de Golgi,
¿sí? Lisosomas, ribosomas, está muchos organelas. Así que bueno, pero también estos dos tipos de células tienen diferencias o tienen organelas que nos comparten en realidad. Eso es lo que quería decir. ¿Está? Porque la célula animal no va a tener una vacuola tan grande como la célula vegetal, ¿sí? La célula animal no va a contar con la pared celular que sí contiene la célula vegetal. Y la gran diferencia es que la célula vegetal contiene cloroplastos. ¿Sí? ¿Qué son los cloroplásticos? Cloroplastos, perdón, son las organelas que van a cumplir la función de fotosíntesis. ¿Sí? Así que para mí entender es la diferencia más grande. Pasamos a la siguiente característica, que es el intercambio de materia y energía. ¿Sí? Intercambio de materia y energía está intercambiamos materia y energía con el ambiente, perdón. Y este proceso, ¿sí? Se lo llama nutrición. Bien, hay 4 pasos, ¿sí? De la nutrición, que bueno, ustedes ya los leyeron ahí: obtención del ambiente, de materiales del ambiente, y la fabricación de nutrientes. ¿Está? Esa es la parte de los vegetales, que obtienen luz, agua, sales y gases del ambiente y pueden realizar la fotosíntesis para obtener su alimento. Y luego la otra parte es la ingestión de alimentos y obtención de nutrientes, que corresponde a todos los demás seres vivos, ¿sí? Luego, distribución de los nutrientes a todas las células. Todos esos nutrientes que obtenemos, ¿sí? Se van distribuyendo a todas las células del organismo. Se aprovechan esos nutrientes para obtener energía, para crecer, para reparar tejidos dañados. Y por último, una vez utilizados esos nutrientes, se eliminan las sustancias de desecho, ¿sí? Bien, en la diapositiva encontramos que hay 2 tipos de nutrición: la autótrofa, y heterótrofa. ¿Sí? La autótrofa fabrican su propio alimento, son los seres vivos que fabrican sus propios alimentos, las plantas, ¿sí? Y la nutrición heterótrofa, perdón, son los seres vivos que se alimentan de otros seres vivos, ¿sí? O sea que no fabrican su propio alimento. ¿Sí? Y te puse unos ejemplos ahí de cómo se alimentan algunos heterótrofos, porque no todos nos alimentamos de la misma manera, ¿sí? Hay heterótrofos que son parásitos, que se alimentan de otro ser vivo, holotróficos, que higienen una parte del cuerpo de otros seres vivos, o todo, y los saprófitos, ¿sí? Que se alimentan de la materia orgánica muerta, ¿sí? Ya pueden ser hojas secas o restos de animales que murieron. Pasamos a la siguiente, ¿cómo se dice? Característica, que es la reproducción. La reproducción, la que nos permite dejar ascendencia, ¿sí? A las especies y que pueda perdurar en el tiempo, ¿sí? 2 tipos de reproducción encontramos, que son la reproducción asexual y sexual, ¿sí? Yo les puse un cuadrito con las diferencias de estos 2 tipos de reproducciones. Vamos a hablar un poquito. La reproducción sexual, ¿sí? Intervienen los 2 sexos, macho y hembra, ¿sí? Tienen que estar los 2. En la reproducción sexual solamente interviene un organismo, ¿sí? Un progenitor. Y en la reproducción sexual intervienen los gametos, ¿sí? Que son los gametos o las gametas, son del lado del hombre el espermatozoide y de la mujer el óvulo. Está en la reproducción asexual, no existen o no intervienen gametas.
¿Está? En la reproducción sexual, el descendiente, el hijo, va a tener características similares a los padres. Similares, deténganse acá, similares, no iguales, similares. Sí van a ser iguales estas características de los hijos en la reproducción asexual. Bien, les puse unos tipos de reproducción asexual: bipartición, gemación, esporulación y la fragmentación. Luego pasamos a la otra característica, que es la de crecimiento y desarrollo, ¿sí? Crecimiento y desarrollo, si bien van de la mano, no son lo mismo, ¿sí? El crecimiento tiene que ver con un aumento de células y de la cantidad de células en el organismo, entonces vamos creciendo, ¿sí? Y el desarrollo tiene que ver con un proceso de maduración del organismo, en donde vamos a encontrar cambios físicos propios de la maduración y del desarrollo, ¿sí? Por ejemplo, en las mujeres van a empezar a crecer en las mamas, ensanchamiento de cadera. En el hombre va a empezar a cambiar, también van a empezar a cambiar la voz, el vello facial, el vello púbico de las axilas, ¿está? Todo eso forma parte del desarrollo. Bueno, continuamos. La siguiente característica habla del mantenimiento de la estabilidad, ¿sí? Nosotros, seres vivos, tenemos que mantener nuestro medio interno equilibrado, para que podamos funcionar bien, ¿sí? Todo esto se da por un proceso que se llama homeostasis. La homeostasis es la regulación de nuestro medio interno. Un ejemplo, hablamos en la diapositiva o en el PowerPoint, es la regulación de la temperatura, ¿sí? Si nosotros estamos muy abrigados, nuestro cuerpo nos va a empezar a generar calor, hasta que nos desabrigamos un poco para mantener estable la temperatura corporal, ¿sí? Lo mismo cuando hacemos cualquier tipo de actividad que lleve un desgaste y no nos hidratemos bien, nos vamos a deshidratar y el cuerpo que va a empezar a generar, a tener sed, ¿sí? Nos va a decir queremos agua, entonces nosotros vamos a tomar agua para mantener ese equilibrio también. Bien, continuamos. Bien, la irritabilidad es otra de las características que vienen de la mano con la homeostasis, ¿sí? Que es la irritabilidad, perdón, es la capacidad que tenemos de responder a estímulos del ambiente, ¿sí? Nosotros recibimos un estímulo y vamos a generar una respuesta. Estos estímulos pueden ser externos e internos, ¿sí? Los externos vamos a encontrar luz, algún golpe, temperatura, ¿sí? Y los estímulos internos ya provienen de nuestro organismo, ¿sí? Un ejemplo de estímulo interno es cuando tengo ganas de ir al baño, ¿sí? Tengo ganas de orinar, tengo ganas de ir a defecar, ¿sí? Son ejemplos, ¿sí? Nuestro cuerpo nos va a dar señales para que demos respuesta a ese estímulo, ¿está? Bueno, la penúltima habla sobre la evolución, ¿sí? Que la evolución son los cambios que se producen durante el tiempo de una especie, a lo largo del tiempo, ¿sí? Hay especies que cambian para adaptarse a un determinado ambiente, ¿está? Son cambios que se producen en la especie, ¿sí? Para que se produzcan estos cambios tienen que existir tres tipos de adaptaciones, ¿sí? Que son adaptaciones morfológicas por la forma, fisiológica, ¿sí? De la función que cumple, ¿sí? Y etológicas, que es el comportamiento que tiene ese organismo en un determinado ambiente. Así que bueno, damos por finalizado este
video más o menos explicativo. Ya les dije que escriban, que si tienen alguna duda me escriben, yo no tengo problema en responderles. Sé que no es la misma manera que estar en el aula, ya lo hablé la vez pasada, que no es lo mismo estar en el aula que por video, pero bueno, hacemos lo posible para que llegue el contenido, ¿sí?, a ustedes. Bueno, les pido que vayan haciendo las actividades, ¿sí? No son muchas, de a poco yo los estoy esperando, no hay problema, pero el tema es que vayan cumpliendo, ¿sí? Bueno, hoy es todo por hoy, así que ya el jueves subo otra parte de contenido de los seres vivos, que es la clasificación, ¿sí? Seguramente va a haber algún pequeño video con una pequeña actividad chiquitita, como para a modo de introducción, y ya después sí mandamos una actividad más elaborada, ¿sí? Así que les mando un beso grande, cuídense y nos estamos viendo, ¿sí?